¿Qué tal, muchachos? Buenas tardes, excelente día. Espero que el día de hoy pues ya estén un poco al corriente, que hayan tenido un excelente fin de semana y que no hayan tenido ningún problema en las últimas sesiones. Hoy formalmente iniciamos la última semana de clases activa. Terminamos nuestro temario, terminamos nuestras clases por fin viernes. Este viernes que será 12 y pues prácticamente entonces nos quedan pues 4 sesiones. Terminamos prácticamente esa semana, tenemos 4 sesiones más. Vamos a dedicar estas últimas sesiones a argumentación jurídica. Ahora sí vamos a retomar a Roberto Lara Chagoyán. Retomamos a Roberto Lara Chagoyán desde el punto de vista de la argumentación jurídica. Todo lo que nos interesaba en torno al amparo ya está concluido. Ahora entonces vamos a aterrizar algunas ideas fundamentales que serán importantes para ustedes en torno a la argumentación jurídica. Dedicaremos estas últimas 4 clases a esta serie de reflexiones para que finalmente quede concluido el temario desde el punto de vista de amparo y desde el punto de vista de argumentación jurídica y de pensamiento complejo y derecho. Prácticamente este tema de pensamiento complejo y derecho lo vamos a referir. Ya hemos referido en las sesiones presenciales algunos puntos característicos, pero sin lugar a dudas, estas 4 sesiones nos abocaremos 100% a ello. Después, yo les daré una serie de instrucciones para indicarles cómo es que vamos a proceder a continuación. Quiero iniciar un periodo para dedicarme personalmente a todos y cada uno de ustedes. Vamos a tratar de agendar videollamada, a ver cuál ha sido su evolución, cómo han asimilado ustedes los temas, qué han hecho, qué no han hecho, cómo se sienten, cómo no se sienten, porque también veo que pues definitivamente ustedes no lo hacen, no hay retroalimentación, eso me inquieta un poco y pues va a ser importante que lo hagamos de esa manera, ver cómo están preparados o asimilados para el examen. Si en este punto de la historia ustedes no han empezado a estudiar, sí van a tener problemas, se los garantizo de antemano, van a tener que redoblar los esfuerzos porque es muchísima información, no es tanta, pero no lo suficiente como para aprendérsela en tan pocos días. Entonces vamos a afinar conceptos. Si ustedes tienen alguna duda de esos temas que vamos a ver o de los temas que ya vimos, les pido por favor que me anoten sus dudas y pues cuando les haga la videollamada para que podamos dedicarnos a asesorarlos pormenorizadamente, pues podamos aterrizar todas estas dudas, ¿ok? Tanto de las clases presenciales como de todas las sesiones que hemos tenido a través de medios remotos, como estas últimas de Roberto Lara Chagoyán. Entonces, pues vamos a dar pie finalmente a una serie de reflexiones, una serie de conclusiones que desde el punto de vista de la argumentación jurídica vamos a poder aterrizar. Y para ello nos va a servir mucho todo nuestro curso de Derecho Constitucional Adjetivo. Me estoy refiriendo propiamente a todo este tema de amparo, porque está íntimamente relacionado con todos estos conceptos, la manera en que vamos a razonar todo, en que vamos a aterrizar las cosas desde el punto de vista de la argumentación jurídica, ¿ok? Entonces, primero quiero referirme a un principio, al famoso principio de especificidad. El principio de especificidad se refiere a una interpretación propiamente a nivel constitucional. Se refiere a que debe de haber varios problemas o qué tipo de problemas hay. A eso se refiere el principio de especificidad. ¿Cuáles son los problemas que un abogado o que un juez puede aterrizar o puede dilucidar o determinar al momento de interpretar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos para el caso nuestro? Y pues bueno, hay varias situaciones. Primero hay que plantearnos una pregunta. Está la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, con los artículos que tiene, con sus 136 artículos. ¿Está completa? ¿No está incompleta? ¿Le faltará algo? Son muy pocos artículos, debería de haber más artículos. ¿Por qué es incompleta? Porque sí está completa. Y pues es lo primero que hay que resolver y que hay que plantear. La respuesta pues definitivamente es no, porque es una ley marco. La Constitución es una ley marco y da pie precisamente para que de ahí devengan el resto de las leyes generales o leyes ordinarias. La Constitución no necesita hablar de todo, simple y sencillamente necesita estructurar y fundamentar las bases. Esta es una reflexión y esto es un pensamiento constitucional que ustedes también deben de entender. La Constitución no puede abarcar todo, pero sí debe de dejar todas y cada una de las llaves o de las puertas abiertas para que el resto de las materias sí puedan ser estudiadas, sí las podemos abocar
desde el punto de vista constitucional. Es importante esto que estoy comentando porque pues la Constitución simple y sencillamente es una ley marco. Interpretación, recuerden ustedes que cuando hablamos de interpretación nos vamos a referir a la manera en que se desentraña, cómo interpreto la Constitución, cómo desentraño la Constitución, cómo la voy a resolver, cómo la voy a segmentar para un adecuado estudio y para un adecuado entendimiento además. Y a nivel constitucional, pues bueno, debemos conocer las disposiciones generales, por eso es importante que todos sepamos derecho constitucional, para que nosotros podamos entender por qué el resto de las leyes o el cúmulo de normas o de disposiciones generales de cualquier tipo, ley general, una ley especial, ley federal, local o municipal, un reglamento, una circular, un decreto, todas esas disposiciones al final del día, entre más específico sea, recuerdan, y esto ya lo vimos en la pirámide de Kelsen en algún momento, entre más específica sea la ley de la que estamos hablando, pues será ínfima o su posicionamiento en la pirámide de Kelsen será inferior, estará más abajo de la pirámide. Entre más me aleje de la ley general, que es la Constitución, pues en definitiva estaré alejado de interpretar esta Carta Magna, ¿ok? Y bueno, vamos a dar un ejemplo también muy concreto de esta interpretación de la Constitución, y me estoy refiriendo al amparo directo. Recuerden ustedes que ya en materia de amparo establecimos que el amparo directo es el último medio de defensa que podemos plantear cuando las actuaciones se derivan de un juicio. La última parte que tenemos es este amparo directo. Y al final, propiamente dicho, solamente en algunos casos que se refieren a cuestiones de interpretación directa a nivel constitucional, nos vamos a referir a temas de revisión que conoce la Corte, la revisión en amparo directo, ¿ok? Entonces, cuando nosotros referimos una interpretación constitucional, pues podemos referir una revisión en amparo directo. ¿Por qué una revisión en amparo directo? Porque recuerden que la revisión solamente se va a circunscribir o solamente se va a abocar a temas referidos o temas referentes a interpretación de preceptos constitucionales. Si no es otra cosa en materia de amparo directo, nosotros no podemos referir dicho recurso de revisión para que sea conocido por parte de la Corte. Entonces es importante que ustedes lo manejen así, que lo sepan. Y ahora, si aplican justicia, vamos a hacer también esa reflexión al momento en que los jueces, vamos a hablar, al hablar de argumentación jurídica, vamos a hablar mucho de los jueces, vamos a hablar de cuestiones de interpretación, de respeto, de garantías esenciales de procedimiento, y me estoy refiriendo propiamente al artículo 17 constitucional. Recuerda que el artículo 17 constitucional nos va a expresar formal y concretamente un principio de imparcialidad. Las actuaciones judiciales deben de ser imparciales, es decir, no deben de favorecer a ninguna de las partes. Esto es inminente, no podemos, como jueces, favorecer, tenemos que obedecer a la justicia ciega, que es propiamente lo que estábamos comentando, ¿ok? Y deben de ser imparciales. Y nosotros, al momento de plantear todos esos, en el caso de la revisión, recuerden que la revisión y los recursos, concretamente la revisión, nosotros planteamos agravios, que son esos razonamientos lógico-jurídicos, esas motivaciones que como particulares propiamente estamos refiriendo y que entendemos que como particulares, en el momento de impugnar una sentencia derivada de amparo directo, consideramos que existe una afectación a nivel constitucional a nosotros dentro de nuestra esfera jurídica como particulares, ¿ok? Y de ahí que venga otro tema al momento de interpretar o de desdeñar propiamente directamente preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y hablamos del control ex oficio de constitucionalidad y de convencionalidad. Control ex oficio de constitucionalidad y de convencionalidad. Es importante. ¿A qué se refiere este precepto? Ex oficio de control de constitucionalidad y convencionalidad. Fundamentos constitucionales, el artículo primero constitucional y el artículo 133 constitucional. Recuerden que desde el punto de vista del artículo primero constitucional, todas las personas nacionales, extranjeros, entes, por el simple hecho de ser personas y que estén en territorio nacional, se observarán y se resguardarán a su favor todas las garantías y todos los derechos que están o que estén previstos en la Constitución, en la Carta Magna, y el artículo 133 constitucional naturalmente da pie a todos estos tratados internacionales respecto a los cuales México es parte y que respeta precisamente esta figura consistente
en que todas las personas que estén en territorio nacional serán protegidas por parte de la Constitución. Pero no basta con ello, no basta con decir que están protegidos. Si hay alguna violación en contra de estos particulares o en contra de estas personas por el simple hecho de ser persona, principio pro persona, pues van a tener acceso, van a tener derecho a que se les respeten a su favor toda esta serie de prerrogativas. Es importante que lo analicemos. Entonces, también este principio ex oficio de constitucionalidad y de convencionalidad se refiere finalmente a que todos los seres humanos, por el simple hecho de estar en territorio nacional, tendrán que observarse a su favor todos y cada uno de los derechos humanos por parte de los jueces. Cuando un juzgador vaya a determinar, vaya a juzgar o vaya a aplicar una norma hacia un particular, se tendrá que respetar todos y cada uno de los derechos humanos. Es muy importante el tema de la dignidad. Ustedes ya vieron Derechos Humanos 1 y Derechos Humanos 2, entonces no me detendré mucho en esto, pero se tiene que respetar el derecho a la dignidad, el derecho a la dignificación, el derecho a la intimidad, el derecho a que todos los instrumentos que existen en materia de derechos humanos pues sean aplicados en torno a las personas que se encuentran en el territorio mexicano, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos del Niño, el Pacto de San José. Todos estos instrumentos que ya son conocidos por ustedes debieran aplicarse a todas las personas que estén en territorio nacional, de acuerdo a lo establecido también en el artículo 133 constitucional, porque finalmente pues es derecho positivo mexicano aplicado en nuestro territorio nacional. ¿Okay? Y hay por ahí un tema importante ya. Al momento de que dictamos la sentencia, dejamos un poco aparte esto, hablando de las sentencias, vamos a referirnos a las sentencias emitidas por los jueces y argumentación jurídica, un tema relevante en materia de argumentación jurídica y amparo, que es precisamente argumentación jurídica y ética judicial. Ya vamos a referirnos propiamente a la manera en que actúan los jueces, en qué momento y cómo deben actuar los jueces. Deben de actuar apegados totalmente a derecho, pero además deben de ser éticos. ¿Y qué significa que sean éticos? Recuerda que hay normas morales y hay normas éticas, lo bueno y lo malo, desde el punto de vista de la moral, que es una rama que emana de la filosofía, que estudia propiamente lo bueno y lo malo a nivel colectivo. Consecuentemente, tenemos a la ética, que va a estudiar lo bueno, lo malo, desde el punto de vista individual. Y en este caso concreto hablamos qué tan individual lo haremos. Pues nos vamos a referir de manera concreta, estructurada, individualizada a los jueces. Los jueces deben de actuar de manera ética y judicial. Judicial porque se deben de apegar a la norma en primer término, y ética porque deben de hacer una actuación, o de su actuar debe de estar, aparte de que debe estar conforme a la ley. Podemos hablar de bondad, o de bondad judicial, o de bondad técnica. Y nos vamos a referir a la bondad técnica cuando una autoridad jurisdiccional pues se aboca, estudia, respeta todas y cada una de las disposiciones previstas en la Carta Magna. Y hablamos de bondad individual, hablamos de bondad judicial, de bondad ética, de bondad buena, propiamente es lo mismo. Hablamos de bondad propiamente cuando los jueces van a tener una buena actuación. Simplemente están hablando de una bondad ética. Cuando hablamos de una bondad ética, estamos hablando de bueno y malo. Los jueces están actuando bien al final del día, si tienen esta bondad ética, y si hay maldad ética, pues finalmente no están actuando conforme a la norma. Nos desapegamos del principio de legalidad. Recuerden ustedes que el principio de legalidad para las autoridades es que las autoridades solamente podrán llevar a cabo y ejecutar todos aquellos actos que expresamente les permite la ley. Y deben de estar esas sentencias, aparte de que deben de tener una bondad técnica, es decir, deben de presentar y deben de estructurar y deben de implicar toda esa serie de razonamientos lógico-jurídicos que la ley establece al juzgador, pero también deben de observarse desde el punto de vista de la bondad ética estas resoluciones, estas sentencias. Las sentencias deben de tener bondad ética. No basta con aplicar la norma, sino también es necesario que el juez actúe bien, que el juez actúe con justicia. Y vamos a comentar también que deben estar fundados y motivados, por supuesto. Todas las sentencias deben estar fundadas y motivadas. Se deben de aplicar los artículos aplicados al caso concreto. Las sentencias deben de
estructurar, deben de tener insertos en cada una de esas disposiciones cuáles son los razonamientos lógico-jurídicos, en el caso de la motivación, y en la fundamentación cuáles son los artículos de la ley que permiten esa actuación, ¿ok? Y generalmente los jueces tenemos la idea o tenemos el pensamiento de que los jueces ya son personas grandes, tienen una trayectoria jurídica, tienen toda una carrera judicial, toda una carrera en el tribunal, porque precisamente asociamos a esta, a esta vejez o a esta geriatría, propiamente dicha, hablamos de esta vejez, la asociamos con sabiduría. Entonces solamente un hombre maduro o una mujer madura va a tener propiamente la característica de la templanza, del poder. Ahorita hablaremos de las virtudes judiciales, pero recuerden ustedes también que todos los jueces son personas poderosas. Entonces en esa medida los jueces deben aprender de manera específica a controlar sus pasiones, a controlar el poder, que no se pierdan, que no se corrompan, situación que lamentablemente no pasa, pero en principio debería de ser así. Deberían actuar bien, deberían de actuar conforme a derecho, deberían de tener una prudencia judicial. Y vamos a hablar entonces de un control de poder por parte de estos órganos jurisdiccionales. Yo tengo poder de decidir. Imagínense el poder que tienen los jueces en las manos. Un juez penal, por ejemplo, tiene su libertad, tiene la libertad de una persona en sus manos. Pues es un tema que se debe manejar con toda la seriedad del mundo, con todo formalismo del mundo, pero también con toda la ética aplicada. Y por eso es que hablamos de algunas virtudes que deberían de observar los juzgadores. En principio hablamos de la prudencia y luego hablamos de la templanza. Cuando hablamos de la templanza nos vamos a referir a una de las virtudes principales y nos vamos a referir a que la templanza nos hace devenir, nos hace centrarnos, a pesar de que todos somos humanos y tenemos pasiones, no nos desviamos hacia el recto camino como consecuencia directa de la observancia de nuestras pasiones. Debemos de dejar a un lado los sentimientos y ser totalmente objetivos, sin pasiones, dejar a un lado esas pasiones. Y no todas las personas tienen la capacidad para dejar a un lado sus pasiones, solamente aquellos que tienen esa templanza. Y hablando propiamente de la cautela, hablando propiamente de la prudencia, nos vamos a referir a la cautela, que es esa moderación con la que deben de actuar, ese cuidado, ese resguardo. Los jueces no pueden tomar decisiones arbitrarias, tienen que pensarlo, tienen que reflexionarlo, tienen que razonar todas las decisiones, porque pues, lo que vayan a dictar en consecuencia puede llegar a cambiar la vida de las personas y puede llegar a no ser objetivo. Los seres humanos todos tenemos errores, pero tratamos en la medida de lo posible de que esos errores no afecten directamente ni a nuestra persona ni a otras tantas. Vamos a hablar de un abogado, de un doctrinario muy famoso que ustedes seguro ya conocen. Me refiero a Luigi Ferrajoli. Y pues Luigi Ferrajoli también hace una serie de estudios y de enfoques argumentativos desde el punto de vista de la compatibilidad con el garantismo. Entonces la argumentación, según Luigi Ferrajoli, es que la argumentación jurídica necesariamente tiene que asociarse con el garantismo, es decir, hay que garantizarle al ciudadano, al gobernado, a las personas que la argumentación nos va a hacer discernir o nos va a llevar al camino correcto. Si yo argumento correctamente como una autoridad judicial o como juez, vas a tener prácticamente una garantía de que su actuar va a estar conforme a derecho y pues definitivamente también desde el punto de vista de la ética. Eso se refiere Luigi Ferrajoli, con que la argumentación va íntimamente relacionada, lo podemos asociar propiamente con el garantismo. Es importante, hay que tomar una serie de decisiones. Los jueces van a tomar una serie de decisiones, deben de ser argumentadas, deben de ser éticas y se deben observar, en resumen, todas estas virtudes judiciales para que la decisión, la sentencia final, pueda estar lo mejor aplicado al caso concreto, ¿ok? Vamos a hablar de un lenguaje, características que deben de tener propiamente las sentencias. Vamos a hablar propiamente de sentencias, hechos y argumentos, que es un punto importante en este tema de argumentación jurídica. Sentencias, hechos y argumentos, y desde el punto de vista de las sentencias, hechos y argumentos, pues qué deben de tener, qué defectos tienen, cómo deben de ser, cómo no deben de ser. Y bueno, pues hablamos, en primera instancia necesitamos utilizar un discurso argumentativo para que nosotros podamos redactar adecuadamente hechos, podemos argumentar sentencias, para que podamos argumentar sentencias, hechos y bueno, pues los argumentos propiamente son la material de estos hechos y estas sentencias, ¿ok? Vamos a requerir en primera instancia un lenguaje específico, un lenguaje propio, un lenguaje técnico que debe de ser un lenguaje judicial para que pueda estar
aterrizado desde el punto de vista objetivo. Y pues primero tenemos que ser conscientes de todos aquellos vicios que tienen las sentencias, que desafortunadamente en México está muy viciado ese tema y no hemos hecho absolutamente nada, y cuando lo queremos hacer, pues las propias autoridades nos merman y nos refieren que todas estas deficiencias no son relevantes, que ellos han hecho bien su trabajo. Es difícil, y más cuando se trata de un órgano de alzada, de una apelación, de una sentencia de amparo. Es muy complicado que una autoridad jurisdiccional se deje criticar su espacio. Desafortunadamente tienen poder, tienen ego, tienen vanidad, y bueno, así son desde el punto de vista del análisis de Lara Chagoyán. Tienen efectos de humanos los juzgadores, y pues es complicado que al momento que se critica una sentencia que no debiera ser así, y esto es por la corrupción. Se han corrompido con base en este poder desmedido que han tenido las autoridades jurisdiccionales, ¿ok? Entonces, algunos de los vicios de las sentencias mexicanas, pues para empezar, hacemos abuso, hay mucho abuso de lo que se le conoce como arcaísmo. ¿Qué quiere decir esto? Desde el punto de vista jurídico manejamos una serie de términos, una serie de palabras, y pues como muchos jueces y muchas autoridades ya refieren épocas pasadas, sentencias pasadas, pues tienen el machote. Lo peor que pueden hacer, se los he dicho en las clases presenciales, lo peor que pueden hacer es trabajar con un machote. Eso está pésimo. Cada asunto y cada respuesta es un traje a la medida. Debe de ocuparse, debe resolver y de aterrizar cada problema de manera pormenorizada. Y los jueces no lo hacen así. Entonces utilizan un modelo de una sentencia de hace 20, 30 años. No importa, solamente pasa a la computadora. Y eso es un arcaísmo. Están utilizando en definitiva pues argumentos, modelos, machotes de cuando el derecho todavía ni siquiera está tan desarrollado, y pues eso representa un verdadero problema. Entonces, a pesar de eso, pues también las sentencias en principio son rebuscadas. ¿Qué significa que sean rebuscadas? Pues abusan de las palabras técnicas. Es más complicada la redacción que el fondo en realidad. Hay una serie de tecnicismos excesivos, un exceso de transcripciones. Está bien que quieran fundamentar, pero pues luego copian todo el juicio completo. Nosotros no necesitamos también, a lo mejor copiar en la parte conducente lo relevante, es interesante, pero no tienen por qué transcribir todas las cosas, ni todos los artículos, cosas que no tienen en definitiva importancia al fondo del asunto. Pues eso es complicado. Hay un exceso de transcripciones, hay un abuso de arcaísmo, a veces son obscuras, lejos de que a veces tachan a los particulares o nos tachan a los particulares de que los medios de impugnación, nuestras demandas son obscuras, irregulares, nuestras contestaciones, pues también hay sentencias obscuras, definitivamente, no son claras, no son precisas, no son congruentes. La sintaxis es inapropiada, hay faltas ortográficas también, ¿por qué no? Falta de claridad, falta de cohesión, qué tan unidos están los argumentos entre sí, qué tan coherentes son, falta de coherencia, y bueno, pues discursiva, qué tipo de método se utiliza, qué tipo de discurso estoy estudiando. Y ahí, hablando un poco del discurso, tenemos que entrar a temas narrativos. Vamos a hablar de lo que es la narración desde el punto de vista de Elena Bernstein. Elena Bernstein refiere a la narración propiamente como el nombre que reciben en general propiamente todos aquellos textos pertenecientes a algunos géneros, a diversos géneros. Estos géneros pueden ser literarios y los vamos a emplear, o se emplea como técnica narrativa al final del día, pues dependiendo de todos y cada uno de los géneros que estudiamos. Obviamente no es lo mismo una epopeya que una novela, que un cuento, que una fábula, que una leyenda, que un mito, y que pues un discurso histórico, la manera en que se relaciona y se escribe la historia. Hablamos de un discurso, cuando hablamos de narración definitivamente vamos a referir a un discurso, y se habla de tres diferentes estrategias discursivas: la estrategia de estilo directo, la estrategia de estilo indirecto, la estrategia de estilo indirecto libre, y una más, 4 al final, que hablamos de la estadística, del discurso referido. Y cuando hablamos propiamente del estilo, propiamente el estilo indirecto libre, nos vamos a referir a oratio oblicua. El estilo libre también se le conoce como oratio oblicua. Entonces, repito, vamos a hablar de estrategias discursivas. Se utilizan 4 estrategias discursivas. En primer lugar es el estilo directo, en segundo lugar es el estilo indirecto, en tercer lugar es el estilo indirecto libre o oratio oblicua, ¿ok? Y el 4 es el discurso referido,
así se conoce, donde cada uno de ellos se va a caracterizar por su subjetividad. En el caso del estilo directo, se narra un estilo directo con una persona subjetiva. En el caso del estilo indirecto, nos vamos a referir a hechos que generan narrativas. Nos vamos a referir también a la oratio oblicua. Cuando hablamos de la oratio oblicua, vamos a hablar de una representación escénica. A lo mejor podemos hablar de representaciones para argumentar propiamente dicho. Y cuando hablamos de reproducción de hechos propios, vamos a hablar de un discurso referido. Y pues que ustedes sepan prácticamente que estas son las estrategias discursivas que estamos manejando desde el punto de vista también de Elena Bernstein. ¿Okay? Lo dejamos hasta el día de hoy. Hasta aquí el video de hoy, muchachos. Les refiero de nueva cuenta que tengan, por favor, muy considerado que nos quedan ahora sí propiamente de manera propia y formal 3 clases. Está ya ha terminado. Y bueno, no me despido sin decirles que les mando un gran saludo y que por favor me escriban a Classroom, al correo electrónico, mensaje de texto en el chat o hasta mensaje de audio. Saludos a todos en casa y tengan una excelente tarde.